Marandupona, San Marco, Omombeujaisi. Baixapamba, Eishapa, Peina, Coina, me ayuda. Agüero mañana de venían de programa, mi pen de programa entero, que te va a pedir, se va a ir a página que hay saturado, hermano, pero. De aquí no pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapoy de Peina, y pita sobre de Bellajarí, y ese ñamerín de Apopea, edición número 757 de Cajaturalo, hermano, que era edición número 757 en Baixapamba, Ixapana, Amenyandeng y un pastor Sergio David Bay, Roya Pedema Pende a Perepeti y abrazo rompe espalda para deporar y que era Beisha, Yahama Gatuesina, Marcos capítulo 1. Versículo 12 tenondeo teorema lo itagote diapa esa página pembo que na pene mensaje mi alma 595985 162.975 lo itaba un aje o mensaje ina ya no tan baiteco ave ella veía yo yurañan de oración mi ya reco día de oración ayuno vigilia ya reco la de urna de oración y bebé tica quita mi bebé jopaitela ven oración ven de pedido. Voy a orar ese de día y de noche y de madrugada, cuenteros, hermano querido. Picha veí, ya reco consejería, ya yo serví, y catujacha, ya rajaca, me la vende estudios míos, algunos yureñan de, oye, poñan de ñe por andu, pregunta y respuesta, y nada, ñe por andu mi Biblia, pero baja, ya rajaca, pa, y te ve, imagina, cuando y te ve ya, ya debe, más, te ve, más, vete, y bueno, haga. Nadie responde y no co hermanito fuera co por andueña de co programa vela ya de vaina. Para tercer que nada te coña de cago y co vaina. No pa hay vaina de no pa na ve bombilla ve na pe vaina ve llevo le a mí bebé ande ata y pude ve orcon bebé. Eso es cocina entrar bebé. No pa bebé allá por allí más. Ahí estaba tercer yo estoy mío, ya no estaba yepe cái pero pa mi la bombilla hoy pe no sé pe cocina fui bien me horcón y no pan ben da bombilla y allá ho así ka aku y allá y un bao de pava sa año lin bo año guare no es no yo y mai yo está allá eso es más ay era aquellos tiempos Bueno, digo, a ver, vea línea Tigo 0985689824, a ver, Tigo le lleva lesión, a peruca mía, a ver ofrenda, a ver giro Tigo mi, ya, a ver personal y ay pues 0985162975, peruca señor ofrenda mío, y ya te tan bueve y tuya pues na Western Junior llevarle más ese ayalito. Bueno, así me vive Wally y Cuera, bueno, mi billetera, bebé, ya responde por la duda. Muy bien, y digo, la cuestión de... como, pues justamente, pues, hey, vio ni mongueta, y neuri, pues, baby, bebé, hermano Tadeo, Niro Yapoti, comentarios, y neuri, la... Es lo mismo, esta cuestión de ella puede interpretación, ella puede interpretación y algo que es místico allá. En vez de WhatsApp de mensaje de una buena doctrina, los estados ya pueden mensaje místico, o sea, algo que es imposible que haya ocurrido, ¿verdad? Y así hicieron con la paloma. Y con esto no destacamos que el Todopoderoso no puede hacerlo, pero no tenía por qué convertirse en paloma. Es muy cierto lo que usted dijo, porque hay una contradicción muy grande. ¿Cómo es que nunca no nos dimos cuenta? ¿Sabes? Ya. Ande con ella ahí en cuenta mientras que lo mitando hubo un botán de la apito un pechante hoy paraguayo pechante hoy. Ya paraguayo ya pusanga tande o ratande o ya buo hopa hagan te amuite algunos hagan muaca que opmacho y pomacho las cosas vende yo va ese con una pillaira pero por de ahí lo inau esta cuestión de la paloma que está comentario general, vea. No, y es la cuestión del camello, pues.
Pegando las MM, hermano Tadeo, Borban Dio Ñemongueta, el ojo de la aguja que pasa por eh, el camello, la camello, o sala yuresai, viejo. Habao discutir de güey, a nivel etilámnica tu hija mía, porque o si no, y ala al poder de Dios. Ahí captúa ya, pupe, entonces pico como el Mesías nos está diciendo que el Padre va a achicarle, ¿no? Como misita mete y camello, ve. O si no, a la fuerza vos a sata pe camello, ve. Nadie se explica eso ahí, no a operar ahí, porque ese es un misterio, pero el tema era que había una puerta que se llamaba la puerta de las agujas, a lo intentando igual. Eh, a baby la camello cargado de mercadería anda y ya, muy chispa, moñezón a ley que está proceso. Y ahí te dice que para que el rico se salve, es difícil, no es imposible. Eh, pero hasta ti proceso allá. Como para la mercadería, aunque mi hipo y vamos a lisar bebé hasaja o esa cuerda y nada para serio. A veces la camello asai, pero señor de sencilla pa muy la de y los ricos pues eran mercaderes y con su mercadería, sus bienes materiales. Pero si la puerta principal de la entrada ahí en la ciudad. Jerusalén, veo ya listo más. Puerta, por el ojo la aguja, mío. Pero ahí es sencillad y proceso. Upeande con el Mesías, o ya poseti parábola, la proceso hasada, ya la vete, oye, desprendean a esta riqueza y allá. La hoja sajan upe. Hoy que jamás la reino, ves a los itados, no, peti camello hasala, yuresai, vieja, ese. No, porque pañan de llave, después imposible, mistizaron el tema. Y hay que ver ahí predicación, ver ahí algo ya fuera del contexto. Y ahí pasó con la paloma allá. Y siguen discutiendo algunos de que eres para que la ñande ya pandica tu ahí yo ya upea que pega, pero hoy otros ella, comba esa peor la cierto no llega a ocurrir ahora y de que si el va a ser peor el padre ni convertida en palomas a el mesías y upepe el padre voy con ti upe. O sea, pero pesa tanto hoy que hoy tanto hoy lo entendés, hoy tanto hoy lo cuestionás. Ay, hoy me murió, hoy está tu y ese hereje, ese pioreta ñande ya, da hija la ñande ya a la animal, pe, oye, convertía, nombre. Pero estamos de todo, cada uno va a sacar sus conclusiones, hoy veme, güey. Así es que el que ama la verdad, ya revela te suena hania, y ya pueda. Bueno, o va, de hecho, va a torcer y ahí, ¿no? Y esa a mí. Eh, Fue guiado por el Espíritu, exactamente. Ahí ya se entiende que si fue el poder del Padre con el cual fue ungido el Mesías, entonces fue guiado por ese poder. O sea, él no fue inte o ya pomia. Cuando te dice, a ver, versículo, va a ser con Reina Valera, 1:12. Él lo impulsó. ¿Y cuál sería la diferencia, entonces? Y guió. Y sí, impulsado y guiado. O sea, es una forma de decir que fue guiado, ¿verdad? O sea, ojo, él sabía, acá me están preguntando si la palabra impulsar es diferente a guiar, porque si nos quedamos con la palabra impulsar como que el Mesías fue en contra de su voluntad en el desierto, no. Ahora, él nada hizo en contra, nada. Dejando ya pues fuera de eso, Baretebe. Pues él, si no, él obedeció. Por eso a mí me gustaría más, aunque viene la palabra impulsar en el sentido hebraico de que, bueno, le dio la fuerza para cumplir esa misión en el desierto. Pues ya tengo impulsar, ya entender, o mañana, no. Ya el sentido hebraico es impulsar, es que le dio la fuerza para que él pueda hacer. O animar, fuerza, o impulsar y yo. Impulsar quiere decir que algo le empuja con fuerza, ¿verdad? Pero no le obliga. O sea, motor impulsor es alguno. Para un mañazo, eso es la fuerza, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo era un poder que le daba la fuerza a él para animarse, para irse y resistir. Ahí dice 40 días ya.
a la PTI carnal rein debió ñande mismo más ya pucuta y apota ayuno miena oración vigilia lande areinte vos sin el poder del Padre sin el poder del Espíritu Santo va ese ya pota más. Alguien a mí me decía, bueno, pues ser hermano Emilio la pisite ve la ella por la oración a la ayuno va esa está la pero en esa ana tenés que tener algo deseo. O sea, tú, ay, estoy para eso, siento ese llamado, entonces hay dedicado mi vez a ya por tiempo la mía. Con eso no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser como yo, ni yo como los demás. Pero la cosa me me que si, que si sin el Espíritu Santo, si tenemos ir donde voluntad, sin el poder del Espíritu Santo, aceptéis las cosas espirituales y ya pues. Estamos en el mundo, viejo, estamos en la tentación, estamos en el mocangán de desviar, ¿no? De distraer, ¿no? Vos vio esa, hasta ahora, y vos, guapo, y que la digo, tuvo topar el teléfono, revisar, joder, y ese. Ahora, y media hora, juega 10 minutos nomás. Oye, hasta tu día inicio, no sé qué le pasó ahí, o mañana ti video, y ve, joder, y esa, oye, ya la lectura. Estamos así ya. Entonces, no, cuando uno tiene y cree y confía y tiene mucha fe en el Padre, hay que orar para que el Padre te dé la fuerza, de la poder del Espíritu y que ya por tiempo ya un barete en las cosas espirituales. A ver, me decía 40 días de ayuno. Bueno, y no solo eso, aparte de eso, ahora con tentación, va muy bien, Pepe, y en el desierto 40 días, mientras el Satán lo ponía a prueba. Estaba con las fieras, pero los mensajeros o ángeles le servían. Bueno, acá... a ver, a responder tan de pea, una se mandó, en el versículo, vaya. Sí, en Mateo está bien, perfecto. No hay ninguna duda en eso. La pregunta acá dice, no era que el Todopoderoso no puede ser tentado. Si el Mesías es el Todopoderoso, entonces por qué le, por qué le está tentando el Satanás? El Satán, dicen. Pregunto. Bueno, tener razón, Nina. Si no, Juan decir la versículo, entiendo, a pillar la RCH, ¿cierto? Y no, Yandegoyi igual que el Mesías es el Hijo hoy. Es el Hijo. Cierto, tener razón. El Padre, esa pila del Todopoderoso ponía tentata ya. ¿Quién se va a atrever? Claro, es un mago Santiago, ¿verdad? Que dice que Elohim no puede ser tentado ni tienta a nadie. Entonces, camina para el versículo, Ana. Hapen yo ya mi, ahí te doy tu respuesta, hermano o hermana que está preguntando. Bueno, te doy la razón porque a esa que es una opinión, no es una pregunta, ¿verdad? Mm, ¿Cómo puede ser? Cierto, cierto, es una pregunta retórica. Va, ese pues añade ya, añade Ruto poderoso o la Satanás o tentata, ¿sí? Si él es el todopoderoso, ya. Pregunta retórica, acabo de la respuesta, pues ya. Oye, vete y Santiago, y yo sé bien que dice, no, Elohim o Dios no tienta, ni no es tentado por nadie. Ahora la versículo 1:13 por ahí de Santiago, que un se camina. Ahí donde dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y Reina Valera, muy bien. Porque Dios no puede ser tentado, Elohim no puede ser tentado. O sea, Santiago es igual. Entonces, acá hay otro problema con lo que decían que la paloma era el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo a la vez. Acá ya hay otro problema allí. A ver, otro Santiago 1:13, nada más. Sí, exactamente, la Yahweh. Reina Valera.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque, punto y coma, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Voy a completar de la, la espaya que no puede ser tentado por el mal y yo. Después ya le la texto a tu y te venden mandese de memoria de Inevi. Ne sala ya le eran así o si le tuvo que a veces ya de memoria de ya pay. A pepe claro ite. Va ese me la ñande na pepe. Es revisa a mí. A ni ese en la pende bimbe. No, Reina Valera. O mira muy algunos ñepu a vaina a ni que na hei ñanderu. Ñande yara. O ya poja ese upecha. Katuja de katu yoi aba ve o tenta sube. Va eveisha wa iba. No puede ser tentado por ningún mal o por el mal. Ajá, él no puede vaina acá más vepe. O sea, no le hace hacer sentir que haga las cosas malas. Bueno, ahí está. Entonces el Mesías, si el Mesías era el Todopoderoso, entonces a ver Santiago y ya puta, pero la esa seina hermano ya. O hermana, ese con tu preguntita retórica ahí. A ver, ya hemos dicho y quiere pegar los faltantes. Pues ya completo Mandela de explicación. Excelente. Ese se gusta y la ya participa y analiza. O Pablo y tan José. Yo ni me en cuenta. Hay cosas que no. Para la hija, a veces coñen. Ya buscaban de la pituca en espiritual. Lo mitad me gato han hecho mongu en mi mila y cacotivo que si no. Cualquier cosa, ¿no? Por lo menos ni buscan yo más sobre el pituca porque siguen acá con el. Nadie le va a sacar a ellos del corazón que el Espíritu Santo es la paloma. Porque ya en muchos siglos se creyó e inclusive se tiene como pero eso y Catungo es representación ilustrativa. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la representación ilustrativa de la paloma como Espíritu Santo en las religiones? Baba? Eso es una evidencia. Qué pucha, disculpen con la expresión, pero va, ese viola, va, entonces mi budista, mira, oye, hoy ponen baile, ¿cuál es representación no recuerdo? Hay cuántas civilizaciones tienen representaciones de sus dioses, pero por eso digo, porque hay representaciones, por eso es verdad. Mata entonces con la escritura. Más, por lo menos donde leí hoy la de Biblia allá. O a leerla, lo mitad ya pues lo mitad y ande más. Oye, ahí, pe paredes, mía, pe cuadros, mía, lo vale, por la Biblia no. Y ya tú, te la que te ánimo pito, un caño, no se da ni mazo. No entendí y he explicado yo. Y a algunos inclusive, ahora acá más PM, la estudio la Trinidad. Una vez en Dui. Probablemente una vez en Dui, una vez en Dui, pues, y ante lo valeta. Y esa a mí, yo que tu otro ya recatado. A veces se empezara y vi la pecha no sé de la. Lo impulsó, sí, ya ese dije, pues, que le dio la fuerza. El que tú, Pepe, entender más o menos a qué se refiere Ezequiel. Acá me pide un versículo de apoyo para poder entender mejor o alguna transliteración. En la transliteración, sí, ya está. El espíritu de santidad le dio la fuerza para avanzar hacia el desierto. Y pues, esa fuerza es para avanzar en el desierto y vencer. Pues, allá. Bueno, estuvo en el desierto 40 días mientras el Satán lo ponía a prueba. Vayan, que ya explicamos. Allí dame. Santiago 1:13. Muy quiere. A la ve Mateo, Mateo capítulo 4, a veces excelente, exactamente. Mateo capítulo 4, ahí habla de la tentación también. Pues ven, eso ni es vender el Mesías. Pero ahí te narra que el Mesías decía, escrito está, la ley, la instrucción, la Torá, los mandamientos,
Upea boñe vende, y eterna, no, yo siento en mi corazón, hay una forma representativa escrita, no sé de dónde. Socorro, o sea. Bueno, eh, ¿en qué sentido le servía a los ángeles si él estaba en ayuna? No creo que le hayan traído comida o agua. Bueno, verso 13, Marcos capítulo 1. ¿En qué forma le servían? Ahí oye, no que estás allí, pega puta sí Santiago, aunque Reina Valera, voy acá, RB 1960. Muy coja, ya le hace lectura de Marco. Marco. Nada, a ver, ya allí que ¿en qué forma le servían? Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por el Satán, bueno, y estaba con las fieras y los ángeles les servían. Ah, sí, está bien. Viene a ser lo mismo, ángeles y mensajero, hermano. Mensajero está, mensajero pudo ir a ver, bimbe, y eso no cambia la esencia del mensaje, no. Ahí el problema está mensajero o malajín o ángelos. En malajín también es en hebreo. Angelus, griego apellido latinizamos. Angelus apellido sama español ángeles allá. Pero viene a ser lo mismo. No hay problema. A ver. Ahora, lo que me preocupa acá es si él estaba ahí en el desierto. Vaya pio servita ahorita pio su uanático entonces tampoco lo igual. Hice una investigación yo al respecto, pues, era interesante esta pregunta. Y al parecer, hermano querido, acá en el sentido, el servicio que Ñandete ya le servía a Ñandende a Tecurú a su hijo Humaná porque estaba en el desierto y estaba 40 días allí, ¿verdad? Eh, porque en Pedaco versículo, por lo menos ahí, eh, estuvo en el desierto 40 días mientras el Satán lo ponía a prueba. Ese tenemos que llevar como antesala de lo que, por qué aparecieron los ángeles. Estaba con la fiera, pero los mensajeros le servían. Ahora, ya pedí pruebas, estaba luchando con el mal. Había fieras o animales salvajes, ese papá. Ya. Y captura o dañar y lo que los ángeles probablemente estaban haciendo ahí era defenderlo de estas. No que le estaban dando de comer a él. Yo me agarré a su pego si no es cierto, porque si no tan esa. Podés darme la respuesta leyendo también Marcos capítulo 4 lo de... Hey, es lo mismo, eso es lo que estoy haciendo, lo del ángel que le sirve. Hey. Y justamente para explicar. Eh, pues era acerca de este y la Marcos, sí, porque corresponde, capítulo 4. Entonces el Mesías fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahí ya, claro, en ese contexto. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Elohim, si, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, ahí habla, Mateo te habla de lo que Marcos no menciona eso. Mateo sí o mencionan de lo que pudo haber pasado ahí, lo que estaba, de lo que pudo haber mencionado Marcos. Marcos no habla de eso. Entonces, hubo un Mateo que escribió un poco más tarde, bueno, con otra información de qué fue lo que pasó. Marcos no tenía esa información. A lo que me estaban preguntando si podía hacer una comparación de Marcos y Mateo del mismo tema. ¿Por qué Marcos habla de algunas cosas y Mateo de otras que no concuerdan? O sea, no es que no concuerdan. Domo Upay Marco. No es que acá uno hay, no hay, a ver, después desacuerdo. A ver, Marco de ir y fue tentado 50 días y Mateo y fue tentado 40. Acá no pasa eso. No hay contradicción acá, hermano. Mateo, pues, ojo, a nivel ya a nivel se la añan de
la ñande tiempo de escritura. Ya, Marcos, ya es más que se tiene la estadística de que apareció en el año 70 y 75. Y fue el primero. Ahora, quiere decir que Mateo vino después. Mateo viene después. Entonces, Mateo ya ve más informaciones, más que Marcos. Ahora, no me pregunten de dónde habrá sacado él esta información. Pero tenía otra fuente, donde añadió más de lo que probablemente fue la tentación del Mesías, del cual Marcos no tenía acceso. Pero pues, se puede que se cuida porque allá pues llegan de ver, tiene explicación de eso, pues ya se tiene que hacer cuando se toca el tema de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Y tratando, contrarrestando un poquito porque Juan, eres Juan de y la mi otros y pues que peguemos. Pero bueno, ya ponete introducción y mi, porque ya hay que llegar a la marca, pues si no, pues ya, ajá, llega a otros lados. Nada avanzamos ahí. Y bueno, ahí no está, pues, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan. Entonces el diablo le llevó a la ciudad y bueno, y toda esa temática que ustedes ya conocen. Y hay un punto importante, ya que en el versículo 5 era eso. Sí, bien, magistratura, esta mañana mía. Es dicho el diablo, si eres el todopoderoso, hey, pico sube. Ahí va a concordar, para el que vemos ya la Santiago 1:13 y no. A ver, y le dijo, sí, y le dijo, si eres hijo de, ahí está, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. O sea, primero ya tenés el año de Yara, Israel, o sea, pues él era hijo realmente, era hijo. O sea, nunca le dijo, bueno, si realmente eres Elohim, el Todopoderoso, ella abomina, acá, porque es Santiago, Elohim, ¿eh? El Todopoderoso, el Creador, no puede ser tentado por el mal. Aunque te voy a versículo no es mucho a Santiago 1:13 Uribe. Acá ni más ahí, pero ahí era. Ya me puede abrir. Me ha pensado a la Sevilla, cuál es mi padre me cita Arice. Bueno, eh, quiero llegar ahí a ese punto si está ahí. eh, bueno, lo llevó alto y mostró muy cojora. Entonces le dijo, vete, porque escrito está, al Elohim, eh, a tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Reina Valera ahí. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y acá me estaban preguntando, ya, pues a ver las MM, serás allí, estamos en Marco, a ver, serás a Mateo, a ver, ya pues se pregunta de Mateo, añandela añande tema Marco, si van a que se gripear. Acá la pregunta es, entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá, refiriéndose a sí mismo, refiriéndose a sí mismo a Satán. Pregunto, Satanás es y la es alañan de Yara, digo, vale por ando ese. No, ni en ningún momento. Porque ahí dice, entonces vete Satanás porque escrito está. Él le está citando la escritura. Está citando, a ver, 10F, 4:10F. Que será allí un Mateo. Bueno, Mateo ya estudiara algo. Deuteronomio 6:13 o citar. No, es nada nuevo, no, él no inventó nada ahí. Y en Deuteronomio sabemos que Yahweh, el Eterno, el Todopoderoso, Yud-Hei, Vaj-Hei, Hinala, Apangola Yahshua, el Mesías, el Todopoderoso, oí escrito que su pente oye adorar. Va, eres Yeshua el Mesías, porque el Satán quería que le adore, pues. Satán no iba a votar al Mesías o adorar, no, Mesías, no, al Todopoderoso, donde se adorara. Eso puede tener referencia en Juan capítulo, ya, allí más, esa, ese muy inquieta, muy te Juan ya, Juan capítulo 4.
Samaritano ni monguetón, güey. Adorador en espíritu y en verdad os el Padre. Y el Mesías le dice a una parte de la samaritana que ellos adoran en Jerusalén. O sea, el Mesías estaba adorando al Padre. Aquí en Pico, sí, él era el todopoderoso, Pico más, lo adorata. Oye, adora allí, a él, Pico. Así que un mi versículo y que tú no ves moía con ángeles. Bueno, y puede ser, hermano, por eso le dije, puede ser que mientras él estaba siendo tentado, que los ángeles le hayan servido, protegiéndole. Ahora, según Mateo, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, pero no sabemos si inmediatamente después que le dejó el diablo o vamos a las 40 días, pues, por eso es que no sé. Entonces, por eso que no quería entrar tanto en Mateo, te digo que va otra perspectiva. Mm. Oye, puede ser que haya que retirar a Satanás justo a los 40 días y bueno, y vinieron los ángeles y ya eso es la que tú y mi abuelo hizo una cosa humillada. Si vamos a mirar desde Marco, o si vamos a mirar de Mateo, si vamos a mirar desde Marco, y no para la día de pruebas a los ángeles, cuerda o servicio, o sea, protegerse. Bueno, esas son las explicaciones que tenemos ahora. A toparon otro ya y utuitita allí a ver allá. Bueno, uy, se puro paitego, ¿verdad? O sea, pero, o sea, Eva dice, inauguró, a Piace, yo inauguró hago Mateo y que digo que, pues por lo menos, respeto a Mateo y nadie que me pregunta. El Mesías mo pa y la Eva Dora abuela ñan de Yara, beba. Ok, cuatro, pegamos Juan, más me le minas Juan 4, ahí donde habla con la 4:22, me imagina. Nosotros adoramos el Mesías. Entonces, sí, él dice, él se mete entre los adoradores. O sea, nosotros, o sea, adoramos a lo que. O sea, el Mesías estaba diciendo claramente que el Padre busca adoradores en espíritu y verdad. Pero allá en Jerusalén, ¿eh? O en cualquier otro lugar, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Pues Betty parte de ahí, 22, digo, nosotros, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros adoramos lo que sabemos. El Mesías se incluye ahí. Bueno, apetite y versículo, hermano, y de otro, pero eso ya hay que entrar en el tema de la Trinidad y a la escuela estudio para hipotar vamos a hacer también. Pues, pega con horas allí, otro versículo de la Trinidad, vela ya esa caja más que lo ni entiende dejar la Trinidad, entonces no vamos, ahí nunca la hacen marco. Así que me van a disculpar. Hasta ahí yo puedo ir entrando en otros libros porque si no, un pues traí más la marco y están claros, y claro más algunos ve ahí. Por respeto a lo que preguntan nomás también esto. Bueno, no hay contradicción, hermano. Marco no me upain, digo. A ver, pate coño de Arabo, a la pues digo, ya vamos allí muy a mí nada, ¿verdad? Muy ya pitar, verso pero voy porque ya muy te ya revisa paita muy te Mateo, ya calla allí Juan, ve. Y estuvo en el desierto 40 días. El símbolo mm, va a simbolizar la 40, el símbolo de los 40 días. eh, Significado, algo, ¿qué puede ser? Bueno, 40 días. Sí, voy a decir yo, Moisés yo primero 40 días, Elías o 40 días en el desierto. Japetopatas está aparte de las 40 días ya. Eh, Vos tiempo tajó mi espía. Bueno, son simbólicos. Y generalmente podemos, ya poti ya sintetizar, ya vamos a ir a símbolo del número 40 bíblico. Podía ser simbolizar prueba, superación,
superación de lucha interna, prueba de lucha interna, prueba o crisis exteriores, o cauto, relaciones externas, o nendioi, evence jamás. O sea, todos son estos simbológicos, ¿verdad? O con alguna entidad espiritual también, como en el caso del Mesías, que ahí Mateo pues cita Ave Marco. Simboliza tiempos de prueba, es donde se define, como tiempo de prueba, oye, definir jamás de alguna decisión en favor del reino, también. Ñandé mismo, ahí ya está tiempo a veces no ya, con la 40 días en el desierto, pero siempre ya esa lucha interna, ya esa prueba, dificultad, uñan de la decisión, bueno, a veces ya pota pea, o sea, ya pota, bien, o sea, era tu diabetes, bien, sea cumplir los mandamientos y establecidos, anda a cumplir y a respetar tal cosa, ya pone esta decisión. Y eso también son significados del 40 bíblicos allá. Están baebegos, pero por lo menos ya me busqué más. 40 días. Introduce al Mesías en la categoría de profeta, hermano querido. También. Afirma o valida su misión. Como Moisés en el como Moisés en el Sinaí. Éxodo, bueno, 34, 28 en adelante. Elías ahí era un profeta que tuvo sus crisis, sus dificultades, 40 días, y oye, resolvió, o volver, sal de la cueva, Elías. Ya se mañana de cueva y lo irá. La cueva espiritual, cueva de encierro, cueva de ignorancia, cueva de falsa doctrina, Primera de Reyes 19, 5, 8 hasta ese. Elías, y uto y mío, va la enseñanza ahí. Bueno, ya pues están a bebé. Ese es lo que podría simbolizar el 40 días de... Y afirmaba al Mesías como... Afirmaba, demostraba que él era un profeta. ¿Sí? Demostraba que él era aprobado por el Padre. Y los ángeles le servían. Pagos y Seina, bueno, que lo que él hizo fue aprobado, avalado por el Padre. Y que tiene tinte mesiánico, orecop tinte mesiánico y pinta mesiánico, o sea, algo de, no era Wirorei lo que él hizo, sino que orecóbete o afirmaba la emisión, la aparición de los ángeles. Bueno, eso es un contexto simbológico. Verso, después que encarcelaron a Juan, el Mesías viene a Galilea proclamando la buena noticia de Elohim. Ya comentada, verso 14 ya 13 ya está 14 ya comentada con Eno y con Eno. Hoy me lo mira, veis yo tu pata con éramos porque ya me ya pues viene en poco te ya era guajera vagina ya ay adorado hermano fuera shalom bendiciones hasta mañana mante. Rohal kubekada koe she Paraguay la sahana dai pori se le mamove she Paraguay debe hae Rohal kubekada